¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el episodio de hoy hablaremos de los sujetos del derecho internacional, de la soberanía al individuo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Darín Jocelyn Campos González, estudiante de la carrera de Derecho, y es un placer darle la bienvenida a este espacio en el que realizaremos un pequeño análisis jurídico del tema del día de hoy. El día de hoy tenemos como presentación una pregunta a la cual desglosará el tema del que vamos a hablar. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? En otras palabras, ¿quiénes son los que tienen la voz, el voto y la responsabilidad que nos globaliza? En otras palabras, ¿cómo podemos describir de dónde vienen o quiénes son los que deciden el destino de las naciones y la protección de la dignidad humana? Históricamente, el derecho internacional era un sistema cerrado, un diálogo exclusivo entre coronas y estados. Sin embargo, hoy vivimos en una realidad donde la subjetividad jurídica se ha fragmentado y democratizado. Analizaremos cómo es que en estos últimos años, cómo hemos pasado de la hegemonía estatal a un ecosistema donde viven organizaciones, entes atípicos, y finalmente desglosaremos cómo es que conviven cada uno de los individuos. Hay que tener algo en cuenta y algo clave. El Estado es el sujeto originario, y para entender esto debemos mirar el pilar fundamental. El Estado en la doctrina lo definimos como el sujeto originario, pleno y soberano, lo que significa que el Estado no necesita que nadie le otorgue permiso para existir en el plano internacional. Con este supuesto, el Estado hace su propia soberanía, lo que le confiere derechos y obligaciones desde el momento de su formación. Un hecho histórico que nos declara esto y que nos lo marca muy bien es el Convenio de Montevideo de 1933 sobre derechos y deberes de los estados. Este tratado es la brújula que define los 4 elementos esenciales. Como sabemos, los estados se definen por 4 elementos que sin esos elementos realmente no es un estado. El primer elemento es una población permanente, un grupo humano vinculado al territorio, una civilización en la que se crean usos, costumbres y se sigue emanando una cultura. La segunda es un territorio determinado, el espacio físico donde se ejerce el poder. El tercero es el gobierno, una estructura política que tiene que ser efectiva. El cuarto es la capacidad de relación, la actitud de firmar tratados y entablar diplomacia. Una vez con esto en mente, podemos entender que los estados son considerados los sujetos principales, porque tienen soberanía, territorio, población y un gobierno que los representa. Lo que significa que un estado puede firmar tratados, participar en organizaciones internacionales, establecer relaciones diplomáticas y también asumir responsabilidades frente a otros países. Por ejemplo, nuestro país, México, Francia, Japón o Brasil son estados que participan efectivamente en el sistema internacional. Además, estos estados pueden ser miembros de organizaciones internacionales y colaborar con otros países en diferentes temas como economía, seguridad, medio ambiente o derechos humanos. Otro sujeto importante del derecho internacional son las organizaciones internacionales en las que estos estados participan. Estas organizaciones se crean cuando varios estados se unen para trabajar junto a determinados objetivos. Un ejemplo muy conocido es la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional. Por eso muchas veces vemos que cuando se crean guerras o existen guerras, la ONU es la primera en intentar ser un intermediario. Las organizaciones internacionales pueden tomar decisiones, hacer recomendaciones y promover acuerdos, y en algunos casos incluso intervenir en conflictos o crisis humanitarias. Aunque no tienen soberanía como los estados, sí tienen personalidad jurídica internacional, lo que significa que les permite actuar dentro del sistema internacional. Otro sujeto que ha ganado importancia en el tiempo en la evolución jurídica son los individuos,
es decir, nosotros, las personas. Durante muchos años las personas no eran consideradas sujetos del derecho internacional, ya que estas relaciones internacionales se veían principalmente con sus asuntos sobre estados. Sin embargo, en el desarrollo del derecho internacional moderno, especialmente en temas de derechos humanos, los individuos comenzaron a tener un papel más relevante. Hoy en día las personas pueden ser protegidas por normas internacionales y también pueden ser responsables de violaciones graves. Un ejemplo de esto es cuando una persona comete crímenes muy graves o genocidio o crímenes de guerra. En estos casos pueden ser juzgados por tribunales internacionales. Esto muestra una clara evolución del derecho internacional, en la que se ha comenzado a reconocer que no solo los estados, principalmente en el ámbito internacional. Otro factor en que a veces se menciona dentro de los sujetos del derecho internacional son los pueblos o comunidades, especialmente cuando se habla del derecho de autodeterminación. Este derecho significa que los pueblos tienen la posibilidad de decidir su propio sistema político, económico y social. Este principio ha sido muy importante en procesos históricos como la independencia de varios países o el reconocimiento de derechos de ciertos grupos. Un claro ejemplo de esto es nuestra Constitución. El artículo 2 reconoce a los pueblos indígenas que rigen en nuestro país. Otros actores que participan en el ámbito internacional son algunas organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales o movimientos internacionales. Aunque no todos tienen el mismo nivel de reconocimiento jurídico en los estados, cada vez tienen más influencia en las relaciones internacionales. Un ejemplo de esto es que muchas organizaciones trabajan en temas como ayuda humanitaria, medio ambiente o la defensa de los derechos humanos, lo que demuestra que en el sistema internacional es cada vez más complejo y que participan diferentes sujetos con distintos niveles de poder y responsabilidad. Así que principalmente podemos decir que los sujetos del derecho internacional son, primero, los estados, que son los actores principales y tienen soberanía. Segundo, las organizaciones internacionales que son creadas por los estados para trabajar juntos en distintos temas. Tercero, los individuos que hoy en día también tienen derechos y responsabilidades en el ámbito internacional y en algunos casos también se consideran como actores, pueblos, comunidades u organizaciones que influyen en las relaciones internacionales. Entender quiénes son los sujetos del derecho internacional es importante, porque nos ayuda a comprender cómo funciona el sistema internacional y quiénes participan en la toma de decisiones a nivel global. Este tema nos permite ver cómo el derecho ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a un mundo cada vez más conectado. Hoy en día las relaciones internacionales no solo dependen de los gobiernos, sino también de muchas otras instituciones y actores que influyen en la política, la economía y la sociedad mundial. Como conclusión de este podcast, podemos entender quiénes son los sujetos del derecho internacional, ya que son fundamentales para comprender cómo funciona el mundo en términos legales y políticos. Muchas veces escuchamos hablar de acuerdos entre países, tratados internacionales o decisiones tomadas a nivel global, pero pocas veces pensamos en quienes tienen realmente la capacidad de participar en estas acciones. Justamente ahí es donde entra el tema de los sujetos del derecho internacional. Como vimos a lo largo de este episodio, el principal sujeto del sistema internacional sigue siendo el Estado. Los estados son quienes tienen soberanía, territorio, población y un gobierno que los representa. Gracias a estas características pueden establecer relaciones con otros países, firmar tratados y participar en organismos internacionales. En pocas palabras, los estados son la base sobre la cual se construye el sistema internacional. Aunque con el paso del tiempo el derecho internacional ha evolucionado y ha empezado a reconocer que no solo los estados participan en el ámbito internacional, hoy en día también tienen un papel importante en las organizaciones internacionales que se crean cuando varios países deciden trabajar juntos para lograr ciertos objetivos, como lo es la ONU. Si algo tenemos claro es que los estados y las organizaciones internacionales se reúnen a la mayoría de los países del mundo para buscar soluciones a problemas globales como los conflictos armados, las crisis humanitarias
o el cambio climático. Todo esto nos demuestra que el sistema internacional no es estático, sino que ha ido cambiando con el tiempo. Antes se pensaba que los estados tenían importancia en el ámbito internacional, pero hoy sabemos que existen otros actores que también influyen en las relaciones entre países. Entre ellos podemos mencionar los pueblos, algunas organizaciones no gubernamentales y otros grupos que participan en temas globales. El derecho internacional busca principalmente establecer reglas para que las relaciones entre los actores se desarrollen de manera pacífica y organizada. Aunque en el mundo siguen existiendo conflictos y desacuerdos, la mayor parte del tiempo estas normas ayudan a crear un marco que permita resolver problemas mediante un diálogo. En estos diálogos existen los acuerdos y la cooperación entre diferentes sujetos. Comprender este tema nos permite darnos cuenta de que las decisiones que se toman a nivel internacional no solo afectan a los gobiernos, sino también a las personas en su vida diaria. Muchas políticas relacionadas con el comercio, el medio ambiente, los derechos humanos o la seguridad internacional tienen un impacto directo en las sociedades. Por esta razón, estudiar los sujetos del derecho internacional no solo es importante para quienes estudian derecho, sino para cualquier otra persona que quiera entender cómo es que funciona el mundo actual, ya que vivimos en una época donde los países están cada vez más conectados y donde las decisiones tomadas en un lugar pueden tener consecuencias en muchas otras partes del planeta. En resumen, los sujetos del derecho son los actores que tienen la capacidad de participar en el sistema jurídico internacional. Aunque los estados siguen siendo los protagonistas principales, ahora existen otros actores como las organizaciones, los individuos y cada vez tienen más relevancia dentro de este sistema. El derecho internacional es una herramienta muy importante para promover la cooperación, el respeto entre los países y la búsqueda de soluciones a problemas que afectan a toda la comunidad. Y con esto llegamos al final de este podcast. Espero que esta explicación haya sido clara y muchísimas gracias por escucharme.